Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco acerca de algunos conceptos básicos, muy básicos, muy moleculares, de cómo se da la infección por el SARS-CoV-2. Yo trabajo en un grupo donde nosotros estudiamos principalmente cómo los virus infectan las células, cómo se da el proceso de infección a nivel celular, a nivel molecular. Y nuestro modelo de trabajo ha sido durante muchos años los coronavirus. Y algo que para mí siempre es muy anecdótico comentar es que yo inicié trabajando con virus, cuando empecé mi historia con los virus hace ya bastantes años, en el año 2001-2002, empecé trabajando con un coronavirus, el virus de la bronquitis infecciosa en aves. Y desde ese momento llevo trabajando en estos temas, primero enfocado en el diagnóstico y ahora mucho más enfocado en la parte molecular. Y nosotros acá como laboratorio llevamos varios años estudiando diferentes coronavirus y realmente somos un grupo el cual fue, por así decirlo, pionero en las investigaciones iniciales del virus del SARS, donde definimos bastantes los conceptos básicos que se llevaron a, digamos, que se conocen hoy acerca del SARS. Y pues ahora con esta nueva emergencia, pues también estamos participando en esto, ¿no? Entonces, yo voy a empezar con algunos conceptos básicos que pues muchos de ustedes posiblemente conocen y están relacionados principalmente con la taxonomía de este virus. Los coronavirus son un grupo de virus que es supremamente diverso, que tiene, digamos, una gran cantidad de agentes infecciosos en parte de ese grupo de los coronavirus. Y efectivamente, esa taxonomía que ha cambiado muchísimo, que a decir verdad ha cambiado 4 veces en lo que va ocurrido del año. Esta es la taxonomía más reciente que tiene una semana, o 2 semanas, perdón, en donde vemos que los coronavirus están organizados, básicamente los que nos interesan, en la familia Coronaviridae y están organizados en 4 grupos, 4 géneros, conocen como alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Esos 4 grupos están relacionados genéticamente, ¿sí? Pero tienen orígenes distintos. Y eso es importante mencionarlo. Los coronavirus son diversos porque tienen origen en diferentes pools genéticos desde el punto de vista del virus, ¿sí? Y se distribuyen en diferentes especies causando diferentes tipos de enfermedad y eso hace que el grupo sea tan grande, tan amplio, ¿no? Los coronavirus del tipo alfa y los coronavirus del tipo beta tienen su origen en un pool genético de virus de los mamíferos, ¿sí? Es un pool de virus que realmente tiene su origen en esas poblaciones de virus que circulan en mamíferos desde muchos años atrás. Mientras que los gamma y los delta provienen de un pool genético de virus de aves. ¿Sí? Y eso, digamos, los haría genéticamente distintos. Pero algo bien interesante para mencionar acá es que a pesar de que los virus alfa y beta provienen del mismo pool genético, realmente no están relacionados genéticamente tan estrecho como lo es el alfa con los delta o el gamma con los beta. ¿Sí? Eso es simplemente para mencionar que el hecho de que el origen genético provenga de una especie no quiere decir que evolutivamente los virus no puedan empezar a adaptarse a nuevos hospederos y por lo tanto empezar a tener interacciones genéticas. Adicionalmente, en el caso de los coronavirus, algo que es importante mencionar es que dentro de sus mecanismos evolutivos tienen la recombinación como un mecanismo constante, lo cual realmente lo que están haciendo es intercambiando información genética entre diferentes coronavirus y generando la aparición de nuevos agentes, ¿no? Esta es una lista simplemente para que ustedes vean de muchos coronavirus que existen y cómo estos coronavirus afectan diferentes especies, ¿sí? Y como ustedes pueden ver acá, vemos que hay coronavirus en especies domésticas, caninos, felinos, porcinos, en humanos, ¿sí? A nivel de los coronavirus alfa. Y a nivel de los coronavirus beta también encontramos agentes infecciosos que afectan bovinos, equinos, ratones, caninos e incluso también humanos. Y aquí en este grupo de los coronavirus beta tenemos el grupo, digamos, más relevante desde el punto de vista epidémico de los coronavirus. ¿Por qué? Porque son los que han aparecido en los últimos 18 o 20 años como generadores de epidemias graves a nivel de salud. Pero no son los únicos, no son los únicos coronavirus humanos, ¿no? Hay otros coronavirus humanos, como lo son el coronavirus NL63, el 229E, los C43, el HK1, que son coronavirus que hacen parte de un complejo que se conoce como el resfriado común y que están constantemente circulando en poblaciones humanas. Entonces, cuando hablamos de coronavirus, no siempre hablamos de los coronavirus epidémicos que causan este tipo de emergencias que estamos viviendo ahorita, sino también hablamos de coronavirus que circulan constantemente, ¿sí? Y dentro de esos coronavirus humanos, como les mencionaba, realmente hay algunos que tienen mucha relevancia por su impacto a nivel de la epidemiología mundial y a nivel de emergencias sanitarias como las estamos viviendo. Y el primero de esos coronavirus en ser conocido fue el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como el SARS,
SARS, que tuvo su origen en el año 2002, una gran emergencia epidémica en el año 2003, ¿sí? Y que luego de ciertas intervenciones a nivel de prevención se logró controlar la infección en los países en los cuales se logró expandir. Y luego, 10 años después, apareció otro coronavirus epidémico con una tasa de mortalidad mucho más alta y que se encontraba mucho más adaptado a su hospedero intermediario, que era el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Un virus que aún sigue circulando en poblaciones de los reservorios silvestres, que son los murciélagos, y de los hospederos intermediarios, que son los camellos dromedarios. Y este es un virus que aún causa enfermedad, a pesar de que ha pasado varios años en que no han habido reportes graves de enfermedad, sí sigue circulando y se considera digamos, que la epidemia sigue activa, ¿no? Y por último, tenemos que hablar del nuevo coronavirus, obviamente, el que apareció hace algunos meses, el síndrome severo respiratorio, el síndrome agudo respiratorio severo 2, o el SARS-CoV-2 causante del COVID-19, que es la enfermedad que nos trae hoy. ¿Y qué es ese COVID-19? Es una enfermedad que, como ya lo había mencionado, el doctor Moreira lo mencionó anteriormente, bien, es una enfermedad que se originó hacia finales del año pasado en la ciudad de Wuhan, en mainland China, y allí, a partir de ese brote, que se reportó inicialmente hace comienzos de diciembre, se empezaron a generar casos de enfermedad respiratoria que en un comienzo fueron asociados a mercados de animales vivos, pero que realmente no se sabe si estuvieron realmente o fueron la fuente del origen del virus, y muy posiblemente en los últimos estudios ha mostrado que realmente estos espacios favorecieron la transmisión, pero no realmente el origen del virus, ¿sí? Y como el doctor mencionaba, fue aislado hace comienzos de enero y su secuencia fue liberada, y a partir de ese momento, el día 13 de enero, nosotros tuvimos nuestra primera reunión y en ese momento empezamos a trabajar en este virus, que inicialmente se llamó como, se conoció como 2019 NCOV o nuevo coronavirus 2019, pero que posteriormente fue bautizado como SARS-CoV-2, y la enfermedad que estaba causando este virus fue bautizada como COVID-19. ¿Cómo son estos virus? ¿Cómo es este coronavirus? Y yo sé que esta imagen ustedes la han visto posiblemente en esta forma o en muchas otras formas más. El origen del nombre coronavirus se debe a esa característica estructural que tiene el virus de tener, por así decirlo, espigas, espículas, que sobresalen del virus y que le dan esa estructura que pareciera una corona, y de ahí su nombre. El virus está compuesto realmente por un genoma de ácido nucleico RNA de polaridad positivo, ¿sí? Y que está cubierto por proteínas que básicamente protegen ese ácido nucleico para que, digamos, se pueda garantizar la replicación. Y además de esa cobertura de proteínas, una proteína N, que es la que realmente cubre ese ácido nucleico, existe una membrana adicional que es derivada del acero. Y esa membrana, a decir verdad, aunque muchos podrían pensar, confiere mayor protección al virus, realmente hace lo contrario. Realmente es una membrana que es muy fácil de romper, y eso es lo que hace que este virus sea, digamos, tan poco resistente en ciertas condiciones medioambientales, ¿sí? Y eso hace también que facilite el proceso de infección del virus a la célula. Pues al tener una membrana derivada de la célula, algunos procesos durante la infección se van a facilitar simplemente por la afinidad de estos dos tipos de membranas. En esa membrana del virus se incrustan otras proteínas de tipo estructural, como la proteína M, la proteína E, y la más importante es esa proteína que protruye y que genera estas espículas, que se conoce como la proteína S o proteína de espícula, de la cual vamos a hablar en toda la presentación porque realmente es el elemento funcional que permite la infección del virus a la célula. ¿Sí? ¿Y cómo se da esa infección? Entonces, el ciclo infeccioso del virus en la célula se da a partir primero cuando el virus está libre de la unión de ese virus a un receptor, y una vez se da la unión a ese receptor, se da un proceso, se inicia un proceso de endocitosis, dentro del cual, dentro de ese endosoma, el virus va a iniciar un proceso de fusión de membranas. Y como les acabo de mencionar, la membrana del virus, al ser derivada de la célula, ¿sí? Es una membrana que deriva específicamente del aparato de Golgi en la célula, es una membrana que es muy similar a la membrana de esta vesícula endosomal, y bajo ciertas condiciones que ya vamos a hablar posteriormente, la proteína S, esa proteína de espícula, va a inducir un proceso de fusión entre las dos membranas. Y ese proceso de fusión va a permitir la liberación del ácido nucleico al citoplasma de la célula para que se dé la replicación de ese ácido nucleico, la producción de nuevas proteínas y luego el ensamblaje de nuevos virus y la salida a partir de eso, ¿sí? Ese proceso de fusión que vemos acá en más detalle en esta imagen, realmente lo que sucede es que la proteína S entra en contacto con la membrana de la célula. Una vez entra en contacto, hace un proceso, por así decirlo, de jalar la membrana de la célula hacia la membrana del virus. Y una vez esas membranas entran en contacto, se empieza a dar un proceso simplemente de fusión donde las moléculas lipídicas de las dos membranas empiezan a intercalarse y generan lo que se conoce el poro de fusión, y a partir de ese poro, pues la liberación del ácido nucleico. Nosotros en nuestro laboratorio nos enfocamos principalmente en entender ese proceso.
¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en todo el proceso de replicación, ese es el proceso inicial. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos, donde tratamos de, digamos, de poner la mayoría de nuestras investigaciones, puesto que entender este proceso también nos permite entender posibles blancos a través de los cuales podemos inhibir o interferir con ese proceso de infección, que realmente es el objetivo final de las investigaciones que nosotros realizamos. Entonces, nosotros, basados en esto y conociendo que los coronavirus tienen estos mecanismos, habiendo estudiado coronavirus anteriormente, como el SARS, como el MERS, ¿sí? Como el coronavirus felino, como el coronavirus canino, como el coronavirus de las aves, dijimos, bueno, estos mecanismos que estos virus tienen, ¿qué tan similares o diferentes son al SARS-CoV-2, a los mecanismos que utiliza el SARS-CoV-2 para infectar a la célula? Y con base en eso realizamos nuestras investigaciones. Entonces, como les comentaba, como les decía, la proteína S, esa proteína de espícula, es supremamente importante. Es una proteína que tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque es el elemento funcional que permite al virus inducir ese proceso de fusión de membranas y por lo tanto ingresar a la célula. Pero adicionalmente es importante porque en esta proteína de espícula es donde se encuentra el elemento que le va a permitir al virus unirse al receptor en la célula. Entonces, no solamente facilita el proceso de fusión y entrada, sino también facilita el proceso de opsonización o básicamente de adhesión del virus a la célula. Y eso es muy relevante desde el punto de vista de todo el proceso de infección. Esa proteína, que está acá, que se conoce una proteína viral de fusión clase 1, ¿sí? Tiene básicamente estructuralmente organizada en dos subunidades. Una subunidad que está acá en verde, que es la subunidad donde está el dominio de fusión, y una subunidad azul, donde encontramos lo que nosotros conocemos el dominio de unión a membrana, a receptor, perdón, o receptor binding domain, parece acá como RBD, ¿sí? Este elemento es el que va a entrar en contacto con el receptor y una vez se da esa interacción, luego va a haber un proceso digamos, de transformación de la proteína que le va a permitir, por así decirlo, iniciar el proceso de fusión entre los dos elementos. Perdón un segundo, debo cancelar acá. Ya. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta es la estructura de una proteína de coronavirus. En esta estructura lo que podemos ver es que en azul está ese dominio de unión al receptor, en verde ese dominio de fusión, y hay unos sitios, ¿sí? De corte que van a permitir, por así decirlo, la separación entre esos dos elementos, que acá en esta gráfica está más clara, ¿sí? Que son estas líneas que están acá entre la zona azul y la zona verde, ¿sí? Y una línea negra que está acá antes de esta zona azul brillante, ¿no? Esos dos sitios son importantísimos porque dentro de la funcionalidad de este tipo de proteínas, las proteínas de clase 1, sabemos que para que funcione y que induzcan fusión, deben primero unirse a un receptor y luego deben tener un proceso de proteólisis o activación proteica, proteolítica, por parte de proteasas o enzimas proveídas por la célula que le van a permitir romper esta estructura, liberar el elemento de fusión y posteriormente liberar el péptido de fusión, que realmente es la unidad funcional que permite inducir ese proceso de fusión de membranas. Adicionalmente hay otros factores que conocemos, como lo pueden ser el pH, como lo pueden ser los iones, que participan en esta función, pero nos vamos a enfocar principalmente en estos dos, en la unión al receptor y en las proteasas, ¿no? Y esos dos eventos bioquímicos normalmente permiten la activación de esa proteína e inducen la fusión. Entonces nosotros quisimos primero estudiar y saber qué pasaba con esa proteína desde el punto de vista genético y luego desde el punto de vista estructural y molecular y cómo se daban esas interacciones entre la proteína y la célula, ¿no? Lo primero que nosotros hicimos fue básicamente alinear las secuencias genéticas del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, y compararlas con otras secuencias genéticas de coronavirus similares obtenidos en murciélagos y de, digamos, el ancestro común más importante, más relevante, que es el virus del SARS del 2002. O más bien, no el ancestro, sino más bien su pariente común más cercano, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Lo primero que hicimos fue tratar de mirar cuáles eran las diferencias a nivel de ese dominio de unión al receptor, del receptor binding domain, y específicamente el receptor binding motif, o del sitio donde realmente se da la interacción de los aminoácidos entre la proteína del virus y la proteína de la célula. Y lo que encontramos, que fue bastante interesante, fue que realmente cuando comparamos el SARS del año 2002 con el SARS-CoV-2, existía una diferencia de más o menos el 50% en la identidad de esos aminoácidos en ese sitio. Por lo tanto, lo primero que uno podría esperar con una diferencia tan amplia es que realmente la unión al receptor fuera diferente, estuviera alterada. Pero al comienzo de esta pandemia, bien hacia el comienzo, se reportó que el receptor que utilizaba el SARS-CoV-2 era el mismo que utilizaba el SARS del año 2002. Entonces, eso generaba preguntas de cómo era posible que un receptor que fuera genéticamente tan distinto, ¿sí? Un sitio de unión al receptor que fuera genéticamente tan distinto, pudiera unirse al mismo receptor en la célula.
Entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Hicimos un análisis en donde nosotros tratamos de mirar las diferencias entre el coronavirus 1, por SARS-CoV-1, por así decirlo, el SARS-CoV 2002, el MERS y el SARS-2, y mirar en qué se diferenciaban estos virus a nivel de los sitios de unión al receptor y a nivel de los sitios de activación de la proteína. Y eso fue lo que hicimos acá en este análisis. Básicamente estábamos mirando cómo esos sitios de activación diferían entre los virus y cómo los sitios de unión al receptor, todo el sitio de unión al receptor específicamente en la región donde se une a las proteínas, que es en esta región que se conoce como el CTD, en esa región, cómo se diferenciaban entre diferentes coronavirus. Y entonces inicialmente realizamos un proceso de modelación en donde básicamente lo que hicimos fue tratar de computacionalmente modelar la proteína del SARS-CoV-2 para este momento, que esto estamos hablando más o menos en marzo, no teníamos la estructura del virus todavía, no teníamos la estructura de la proteína, entonces decidimos modelarla para ver cómo se organizaba ese sitio de unión al receptor. Y ahí es donde encontramos uno de los elementos más interesantes. Si ustedes se fijan entonces en la imagen, lo que está en rojo quiere decir que es igual entre el SARS-1 y el SARS-2, y lo que está en azul es diferente. Y de entrada ustedes van a poder decir, básicamente los sitios de unión al receptor son muy diferentes, son bastante distintos. ¿Sí? Sin embargo, la estructura, la conformación estructural que adquiere ese sitio de unión al receptor es bastante similar, que es la que está acá diagramada en líneas, ¿no? Si ustedes se fijan, básicamente es una estructura similar en donde es flexible, donde no hay estructuras secundarias a nivel proteico, lo cual, digamos, permite que haya cierta flexibilidad en la interacción entre el virus y el receptor. Y efectivamente se ha reportado que en el caso del SARS-CoV-2, la unión al receptor es mucho más afín, es mucho más fuerte. Y eso hace entonces que este virus pueda ingresar más fácilmente utilizando el mismo receptor que utilizaba el SARS, ¿no? Y ese receptor, entonces, como les digo, se ha estudiado y esta pandemia nos ha traído cosas muy interesantes que realmente resultan increíbles. Y esta es una que me gusta nombrar de forma anecdótica y es, por ejemplo, encontrar artículos científicos que salen a una velocidad muy rápida, donde se reportan hallazgos en relación a este nuevo virus. Y en este caso, de forma muy curiosa, dos artículos científicos donde se reporta básicamente el mismo resultado, los cuales fueron publicados en la misma revista, en el mismo fascículo de la revista, uno detrás del otro. Esto es algo que realmente en el mundo, en las condiciones normales, jamás hubiera pasado, ¿no? Y esto se da porque muchos grupos estamos tratando de responder y tener las respuestas rápidas digamos, esta emergencia, ¿no? Y en estos estudios se vio definitivamente que el SARS-CoV-2 puede unirse de forma eficiente al receptor en la célula, que es el ACE2 que está acá, el receptor celular, perdón, el SARS-CoV-2 sí puede unirse al receptor ACE2 de la célula, que es el que está acá en verde, ¿no? Y se da una interacción, digamos, fuera. ¿Qué es ese receptor? Es una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, que tiene funciones de vasodilatación, vasoprotección, cardioprotección, que se encuentra distribuida en muchos tejidos, y eso es bien importante mencionarlo, porque siempre se habla del SARS-CoV-2 como una enfermedad respiratoria, pero realmente es respiratoria porque el sitio de ingreso del virus es el tracto respiratorio, es el mecanismo, digamos, más eficiente para transmitirse y para iniciar la infección, pero no es el único tejido en donde encontramos el receptor, sino que por el contrario encontramos el receptor en diferentes tejidos y hay tejidos como por ejemplo a nivel del tracto digestivo donde está mucho más de mayores cantidades, ¿no? Y eso hace que entonces sea interesante que este receptor esté en tantos tejidos y que pueda de pronto explicar por qué se dan diferentes formas de manifestación clínica con esta enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros hicimos diferentes análisis también para tratar de ver si ese receptor ACE2 era posible que fuera, digamos, susceptible para que el virus, el SARS-CoV-2, infectara a otras especies, ¿no? Y esto fue un análisis que hicimos muy, muy corto, donde tratamos de hacer algunos alineamientos genéticos y mirar cómo se daban las interacciones entre ese receptor ACE2 de diferentes especies que tanto se parecían desde el punto de vista genético al receptor en humanos. Y ya sabemos que a pesar de que hayan diferencias genéticas, no quiere decir que no haya interacción. Ya lo vimos anteriormente, lo que sucedía a nivel del dominio de un receptor del virus, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vimos es que realmente existen algunos receptores AC2 en otras especies, como por ejemplo en los gatos, en los perros, ¿sí? en los bisones, en donde las diferencias en ese sitio de unión al receptor son mínimas y por lo tanto permitirían de alguna forma que el SARS-CoV-2 ingresara a la célula. ¿Sí? Y este es un estudio que hemos sometido desde hace varios meses y no ha logrado ser publicado,
en donde básicamente modelamos y evaluamos si había la posibilidad de que ese virus SARS-CoV-2 pudiera unirse al receptor ACD2 de otras especies y encontramos que efectivamente se puede unir de forma eficiente, al menos a nivel de modelación, a otras especies como por ejemplo en el gato, en el tigre. ¿Sí? Entonces, definitivamente es un receptor que es muy flexible tanto desde el punto de vista del virus como de la célula y eso hace que sea, digamos, diferente su mecanismo de infección comparado con otros virus como por ejemplo el MERS que utiliza un receptor diferente, ¿no? Adicionalmente a eso es importante mencionar que hay otros estudios de otros grupos en donde se ha observado que realmente a nivel ya in vitro, a nivel digamos de estudios en laboratorio, realmente sí hay afinidad entre el receptor ACD2 y el SARS-CoV-2 de diferentes especies y se ha visto, si ustedes se fijan, la primera barra acá es la barra de la afinidad de los humanos, ¿sí? Y todo lo que se parezca, esté al mismo nivel, se supone que es igualmente afín en relación de la unión virus receptor. Y si ustedes se fijan, en el caso, por ejemplo, de los perros, es bastante similar, en el caso de los gatos también es similar, con alguna mayor variabilidad, ¿sí? Y en el caso de los pangolines también es muy similar. Entonces, definitivamente, este virus es muy versátil en su capacidad de infectar otros tipos de receptores, otros tipos de células, y eso hace que, como siempre se ha mencionado, el virus pueda pasar a otras especies, aunque aún no sabemos si estas especies puedan transmitirlo de vuelta, ¿no? Este es un estudio que tenemos sometido para publicación también, en donde hicimos un análisis de otros receptores que no fueran el ACE2 y que pudieran jugar un papel importante en la infección con el virus. ¿Y esto por qué? Resulta que el virus, los coronavirus son famosos porque no solamente utilizan un receptor, sino pueden utilizar varios. Y en algunos casos, como en el caso del virus del MERS, se ha encontrado que puede utilizar no solamente un receptor a nivel proteico, sino también un receptor a nivel de carbohidratos. Y eso hace entonces que el virus pueda utilizar mecanismos diferentes para infectar diferentes tipos de células. Entonces nosotros hicimos un análisis donde vimos cuáles eran esos receptores que se han reportado en otras especies y encontramos que a nivel genético el virus del SARS-CoV-2 tiene secuencias que parecen ser afines a la unión a otro tipo de receptor que es el heparansulfato. Y ese paransulfato básicamente podría funcionar como un segundo receptor para permitir la infección en otros tipos de células, lo cual ya se ha reportado también a nivel de laboratorio y se está estudiando, digamos, en este momento en nuestro laboratorio, ¿no? Ya entonces, cuando pasamos, voy a ofrecerle disculpas, acá no es el receptor binding domain, es realmente los sitios de clivaje. Cuando hablamos de los sitios de clivaje de la proteína S, que era el segundo elemento, una vez donde tenemos que separar ese sitio de unión al receptor y estimular el sitio de fusión, ¿sí? Lo primero que se hizo fue tratar de mirar cuáles eran las diferencias de nuevo en esos sitios de activación que permitían activar el proceso de fusión a nivel del SARS-2 comparado con el SARS-1 y con otros coronavirus, y encontramos que eso es algo que se vio desde el primer momento que reportamos inicialmente hacia comienzos de año, y es esa secuencia de 4 aminoácidos que estaba adicionalmente ahí en ese sitio de activación y que sugería que el virus SARS-CoV-2 podía ser activado por una enzima que se conoce como la enzima purina durante el proceso de ensamblaje del virus al salir de la célula. Eso quiere decir entonces que si recordamos esa imagen donde veíamos el proceso de infección, este virus, el SARS-CoV-2, estaba siendo activado no a la entrada, sino a la salida de la célula. Quiere decir que cuando el virus salía de la célula, tenía una proteína menos estable, pero digamos muy tendiente a infectar, o sea, ya preactivada y que podía iniciar el proceso de infección más rápidamente, ¿no? Entonces nosotros de nuevo utilizamos la modelación para mirar esto, observamos que efectivamente estos 4 aminoácidos se organizaban en un loop que salía de la estructura de la proteína, que lo hacía flexible, y que ese loop que salía de ahí no solamente nos sugería que furina podía cortar, sino realmente otras enzimas podrían llegar a cortar en ese sitio, y ya les voy a mostrar los resultados que hemos hecho en ese tema. ¿Sí? Lo que encontramos básicamente es que el SARS-CoV-2 comparado con el SARS-CoV-1 realmente tenía un sitio de activación mucho más grande, lo cual lo hacía, por así decirlo, más fácil para activarse del punto de vista de la funcionalidad de la proteína. No es el único virus que tiene esta condición. A decir verdad, virus como el MERS, virus como la bronquitis infecciosa o como el coronavirus felino, también tienen esta condición. Y curiosamente son 3 virus que tienen condiciones muy parecidas desde el punto de vista de que pueden causar diferentes síndromes de enfermedad y que son tremendamente eficientes desde el punto de vista de su replicación, ¿no? Entonces nosotros hicimos ensayos a nivel in vitro, a nivel proteico, donde básicamente tratamos secuencias de aminoácidos que correspondían a esos sitios de activación de la proteína y las tratábamos con enzimas que para verificar si enzimas adicionalmente a la furina podían cortar ese sitio de activación y lo comparamos obviamente con SARS. Entonces lo que van a ver en las barras azules es SARS,
las barras rojas es SARS-CoV-2. Y lo que ven, las barras hacia arriba, lo que está diciendo es que hay corte o no. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hicimos este ensayo, encontramos que realmente el sitio de activación S1, S2 de la proteína S, el que permite activar el proceso de fusión, realmente puede activarse no solamente por furina, sino por varias enzimas como catepsinas, como proteína convertasa 1, como tripsina, como matripsina, entre otras. Y eso hace entonces que realmente ese concepto de que furina es la única que es capaz de cortar no fuera el único, sino que realmente otras enzimas pudieran cortar y eso hace el virus mucho más eficiente en la infección. Obviamente también realizamos el mismo estudio a nivel de la proteína completa, de la proteína expresada en células y encontramos efectivamente, ustedes pueden ver acá, esta es la proteína sin cortar, sin que tuviera efecto de la proteasa, pero como vemos acá, realmente cuando se trata con la enzima, purina o proteína convertasa, se da un corte. En el caso de las catepsinas, no vemos un corte tan eficiente como se ve en este ensayo, pero esto se debe principalmente porque las condiciones de funcionamiento de catepsina son dependientes de pH, en los cuales nosotros en este momento estamos probando diferentes condiciones de pH que permitan este corte. Y si lo ven acá de nuevo, tripsina y matripsina pueden hacer el mismo corte. Entonces, efectivamente lo que estamos viendo es que esa proteína puede ser cortada por diferentes enzimas y eso permitiría un mecanismo de infección mucho más fácil, ¿no? También hemos visto otra cosa muy interesante y es que realmente esa activación de ese sitio modula la infección, ¿sí? Y esa modulación de la infección, digamos que se da digamos, a nivel del tracto respiratorio, porque lo que se ha visto es que a nivel del tracto respiratorio, si por alguna razón la enzima furina no puede cortar en este sitio, no puede activar la proteína, la infección inmediatamente se detiene. Y eso fue reportado por el grupo el grupo del doctor Polman en Alemania, en donde ellos vieron que efectivamente cuando la proteína está cortada, se da una infección eficiente a nivel de las células, pero cuando la proteína no se activa, por alguna razón furina no puede activar, la infección no se da en ese tipo de células. Y eso fue realmente interesante porque básicamente estaba diciendo furina es necesario, pero nosotros teníamos información y datos que nos permitían decir furina puede ser reemplazada por otras enzimas en la célula, como acabo de mostrar. Entonces nosotros hicimos algunos ensayos en donde efectivamente logramos reproducir los resultados que mostraron ellos. Sí, estos resultados, son resultados también de un estudiante de doctorado en nuestro grupo, en donde básicamente vimos que cuando se utilizaban células respiratorias, si utilizábamos un inhibidor de furina, cuando producíamos el virus, básicamente la infección se reducía, ¿sí? Pero que si hacíamos ese mismo proceso en células que no eran de respiratorias, sino células de riñón, se daba la infección de forma eficiente. Y esto es muy interesante porque lo comprobamos en diferentes tipos de ensayos, ¿sí? Y lo que vimos es que realmente las células respiratorias, a pesar de que poseen otras enzimas que podrían dar la activación del virus, realmente necesitan que el virus sea cortado por furina para poder ingresar. No tenemos una explicación clara de por qué puede darse esto, pero puede estar muy, muy relacionado con un proceso de estabilidad de la proteína. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ensayos, esta es la misma imagen que les presenté anteriormente, cuando hacemos ensayos a nivel de pseudopartículas, que son virus sintéticos en los cuales nosotros expresamos la proteína de espícula del SARS-CoV-2, lo que vemos es que el corte de esa enzima porfurina realmente en algunos casos reduce los procesos de infección porque hace la proteína inestable. Pero en el tracto respiratorio vemos un efecto totalmente opuesto, lo contrario. Y eso se debe principalmente por el mecanismo de transmisión del virus, en donde al salir de la célula respiratoria entra al aire, inmediatamente infecta a una nueva persona y ese proceso de infección se da de forma rápida, mientras que a nivel de cultivo celular, el pH de los medios puede realmente inhibir el proceso de infección porque la proteína, al ser tan inestable, no es capaz de mantenerse y entrar a la célula. Y eso es algo que otros estudios han comprobado, nosotros lo hemos hecho en diferentes métodos, hemos tratado de observar cómo esa proteína se comporta a nivel de estos pseudoviriones y hemos visto que efectivamente el corte por furina lo que hace es que la proteína no sea eficiente en la infección de muchos tipos de células, mientras que en el caso de las células respiratorias se da lo opuesto. Y eso puede explicar entonces también por qué razón los síntomas respiratorios son tan comunes en comparación con los síntomas en otros tejidos, ¿no? Y eso es algo que venimos estudiando y hemos visto que otro de los problemas grandes de la proteína del SARS-CoV-2 es que realmente no se empaqueta en las partículas virales y en este momento estamos estudiando si realmente la cantidad de proteínas S de un virus del SARS-CoV-2 es la misma a la del tipo del SARS-2 del SARS-1 del año 2002, ¿no? Y eso es algo que estamos en este momento tratando de averiguar, porque efectivamente esa introducción de partículas
de proteínas S en las partículas virales es mucho menor en el SARS-CoV-2 comparada con el SARS-CoV. Entonces, para terminar, digamos, para cerrar esto, ¿qué podemos concluir de estos estudios? Realmente sabemos que los mecanismos de infección del SARS-2 son totalmente diferentes a los del SARS-1 a pesar de que utilicen el mismo receptor. Y aunque aún nos falta mucho por entender, realmente sabemos que el SARS-2 tiene mecanismos que le permiten activación por diferentes proteasas, pero que al mismo tiempo esa activación por diferentes proteasas puede ir en contra de la, por así decirlo, la capacidad reproductiva del virus y lo hace mucho más sensible al medio ambiente y se puede degradar fácilmente comparado con lo que sucedía con el SARS, ¿sí? Al mismo tiempo sabemos que el virus ha tratado de evolucionar para contrarrestar eso, uniéndose de forma más eficiente al receptor, ¿sí? Y eso posiblemente podía facilitar ese proceso de ingreso, ya que la proteína es tan inestable en el virus, ¿no? También sabemos que ese receptor, como se une de forma tan eficiente, puede utilizar receptores homólogos en otras especies para ingresar y eso las haría susceptibles a la infección, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que la activación en ese sitio lo que nos está diciendo es que realmente al activar el virus en el sitio de S1, S2, que permite la inducción de la fusión, realmente si esa activación se da de forma muy temprana, en la mayoría de células no se va a producir la infección, mientras que en las células respiratorias esa activación temprana es necesaria y es relevante para que se dé el proceso de infección. Y por esa razón nosotros estamos en este momento estudiando moléculas que puedan inhibir estos procesos, ¿no? Es algo que definitivamente ya hemos visto que funciona, el inhibir los procesos de activación de este sitio permite el ingreso del virus, disminuir el ingreso del virus a la célula y disminuir la infección, ¿no? Y bueno, pues con eso realmente yo quiero terminar agradeciendo al grupo de investigación del cual hago parte, básicamente mi directora advisor, el doctor Gary Whitaker, que es la persona que es el líder de nuestro laboratorio, a nuestro equipo de trabajo, a nuestros colaboradores, incluyendo al doctor Julián Ruiz, que me está presentando, y a nuestras fuentes de financiación. Y con eso, pues, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Realmente es muy emocionante ver la cantidad de ciencia que alcanzan a hacer en tan corto periodo de tiempo. Realmente es mucho lo que nosotros quisiéramos poder tener ese nivel y tener un cooperante de esta categoría. Es muy emocionante ver todas las presentaciones. Yo voy a empezar con algunas de las preguntas que hay aquí, unas un poco más rápidas que las otras. La primera es si el receptor AC2 se expresa de manera constitutiva en tejido pulmonar humano. Sí, realmente el receptor AC2 se expresa en diferentes tipos de células, pero principalmente se expresa en el tejido endotelial, ¿sí? Y el pulmón es un órgano que se encuentra bastante irrigado con una alta cantidad de tejido endotelial, y esa es una de las razones por las cuales el daño pulmonar también es tan grave, porque el daño vascular en ese tejido básicamente impide la oxigenación y el flujo sanguíneo a esas células, y eso hace entonces que se pierda la capacidad pulmonar, no solamente por el daño de la célula, de como tal neumocito, sino también de el epitelio vascular que la irriga. Listo. Una segunda pregunta relativamente relacionada nos dice que de acuerdo a los estudios de ligando receptor en el proceso de infección por el SARS-CoV-2, ¿qué relación hay con las personas asintomáticas y el riesgo de infección en distintos grupos etarios de la población? Bueno, acá, digamos, el tema de las personas asintomáticas realmente está muy relacionado con dos factores. Uno, desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista del tipo de respuesta inmune que se está generando al virus que hace que, digamos, la sintomatología no sea tan grave, y el otro desde el punto de vista como tal de la replicación del virus, ¿sí? Aunque no sabemos si existen realmente factores que permitan a una persona ser mucho más resistente o no al virus, sí sabemos que, por lo que hemos visto, la activación de la proteína S va a ir en cierta forma, va a permitir, digamos, aumentar la posibilidad de infección a nivel respiratorio, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si esa infección no se da de forma rápida, la calidad del virus va a disminuir. Y cuando la cantidad de virus disminuye, la carga con la que se infecta a la persona es mucho más baja y por lo tanto la probabilidad de desarrollar, uno, una respuesta inmunitaria grave o una alta replicación del virus disminuye. Y eso hace entonces que ese grupo de personas asintomáticas pueda caer dentro de esta condición. Y ojo, ahí estoy hablando solamente de los componentes del punto de vista del virus, no estoy hablando de los componentes del punto de vista de proporción de la expresión del receptor, de comorbilidades, etcétera. Estamos hablando realmente netamente de lo que podría pasar con el virus, ¿no?
Tenemos otra pregunta y tiempo corto. ¿Qué opina de la teoría de Bill Gallagher que sugiere que el sitio de Furina fue creado de repente por una recombinación natural entre dos coronavirus de murciélagos debido a una secuencia proteica resultante en el sitio de fusión de los dos genomas? Definitivamente esa teoría es tal vez la que más podemos aceptar. O sea, realmente los mecanismos que utilizan los virus para evolucionar, que les permiten, digamos, cambiar, que normalmente son mutaciones, recombinaciones, reordenamientos, ¿sí? Normalmente terminan en pequeños cambios a nivel del genoma, ya sean inserciones, deleciones, cambios en un aminoácido, en dos, pero realmente la introducción de cuatro aminoácidos en línea es algo que normalmente no se da por un mecanismo evolutivo normal. El mecanismo evolutivo más eficiente para poder introducir una secuencia tan larga, estamos hablando de 12 nucleótidos, estamos hablando básicamente de un mecanismo que es el mecanismo de recombinación. El mecanismo de recombinación es el que permite introducir ese tipo de secuencias tan grandes en un virus como este, ¿no? Y definitivamente en el caso de los coronavirus que se replican y que se recombinan constantemente en las células, ¿sí? Que cuando ingresan a una célula producen altas cantidades de virus que al mismo tiempo permiten el ingreso de diferentes tipos de coronavirus a la misma célula, ¿sí? Hace que la probabilidad de recombinación siempre sea alta. La pregunta acá del millón que todos nos hemos hecho es ¿dónde está ese ancestro en las poblaciones de virus de murciélago que realmente tenga el sitio de furina? Y hasta ahora no lo hemos encontrado, ¿sí? Pero hemos encontrado otros virus que lo tienen, como el caso del MERS, que también tiene un origen en murciélagos, ¿sí? Y que también tiene un sitio de furina no tan eficiente como este, pero que tiene un sitio de furina también, ¿no? Entonces, es posible que estos virus que tienen el sitio de furina, como son virus que son inestables desde el punto de vista de su estructura proteica, son virus cuya transmisión se dé de forma eficiente a nivel de contacto directo, pero que se dé de forma muy ineficiente a nivel de contacto de ómites o de otro tipo de sustancias, ¿sí? Y que por esa razón este tipo de virus disminuya, la población de virus que poseen estos sitios como el sitio de furina disminuyan rápidamente en los ambientes, ¿sí? Es una de las posibles razones por las cuales no encontramos muchos virus como este a nivel de población de murciélago, pero los hay. Y definitivamente el origen va a estar en esos procesos recombinatorios en diferentes especies, ¿no? Muchas gracias, Javier. Estamos un poco cortos de tiempo. Voy a leer una de las preguntas de otro panelista y finalmente le doy paso a la doctora María Cristina Navas, que también tiene una pregunta y ya cerramos. Las demás las vamos a responder en el chat. Doctor José Usme dice, doctor Jaime, es impresionante el trabajo presentado. Quisiera saber si se ha descrito una expresión diferencial de purina o de las otras proteasas que pudieran procesar la proteína spike más eficientemente en pacientes que tengan comorbilidades. No, realmente es algo que no se ha estudiado. Nosotros en el laboratorio sí tenemos diferentes células y, digamos, mecanismos para aumentar o disminuir la expresión de esa proteína purina. Y efectivamente lo que vemos es que en aquellas células donde expresamos mayor proteína purina, el proceso de infección, o sea, las partículas virales que salen de esas células, tienden a ser menos infecciosas a nivel de cultivo celular. Pero pues realmente hasta donde conozco no hay estudios en donde se haya mirado, se haya medido los niveles de expresión de furina en tejidos respiratorios, por ejemplo, que es donde puede ser importantes. Sí hay estudios en los cuales se ha observado, se ha tratado de mirar la expresión tanto de furina como de receptores AC2 en otros sitios donde normalmente no se han estudiado. Por ejemplo, a nivel de epitelio bucal. Sí, se ha encontrado que, por ejemplo, en la boca existen altas poblaciones de células expresando AC2 y existe alta expresión de furina. El problema con furina es que furina es una proteína que está en todos los tipos de células, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que hace. En el caso de este virus, la que le permite ingresar al tracto respiratorio. En el caso de otros virus, como por ejemplo influenza, es la que le permite ingresar a muchos tipos de células, ¿sí? Entonces, es una proteasa que está en diferentes tipos de células, pero bajo las condiciones en las que está, si por alguna razón se viera inhibida, lo que nosotros suponemos es que otras de esas proteasas podrían entrar a cumplir la función. Hay una de las que no hablé acá, que es TEMPERS 2, que es una de las proteasas que también tiene capacidad de hacer ese estudio, hacer ese efecto. ¿No? Para nosotros estudiar TEMPERS es muy difícil porque es una proteasa que está asociada a membrana, entonces no la podemos purificar, entonces nos toca hacer los estudios sobre expresando la proteasa en células y eso hace que el estudio sea mucho menos, digamos, limpio. Nosotros tenemos resultados con Tempers y sabemos que Tempers funciona tremendamente bien, pero los resultados no son tan limpios como los que tenemos con otras proteasas, ¿no? María Cristina, tienes la palabra. Javier, felicitarte por tan excelente presentación, súper interesante.
los resultados. Yo quisiera preguntarte, cuando mencionas de todas maneras que estás sospechando que este SARS-CoV 2, digamos que ensambla menos números de spike, de tetrameros de spike en la envoltura, podría ser con respecto al SARS coronavirus, el primer que se creó hace varios años, si podríamos considerar que puede ser igual un efecto de compensación, porque como los cambios que ha tenido el dominio en el receptor tiene mayor afinidad por el receptor, tendría ahí algo que ver en este fenómeno. Efectivamente, esa es nuestra hipótesis. Realmente esto es algo que empezamos a hablar literalmente la semana pasada. Hoy, hace 8 días, tuvimos una reunión donde decidimos cómo vamos a abordar este estudio, ¿sí? Porque una de las grandes preguntas que tenemos es si realmente no se empaqueta suficiente proteína S en estas partículas porque realmente no la necesita, porque con pocas unidades de proteína S es suficientemente fuerte la unión al receptor y con eso puede, por así decirlo, compensar la falta de partículas o porque realmente haya algún otro factor que impida que la cantidad de proteína S que se empaquete en el virus cambie dependiendo del mecanismo celular que utilizamos para producir. Diferentes células presentan diferentes tipos de empaquetamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Básicamente vamos a analizar esto desde dos puntos de vista. Vamos a analizar la expresión de la enzima en células y la expresión de la enzima de la proteína S en células y la cantidad de proteína que se empaqueta en virus y la vamos a comparar con SARS-1, con pseudopartículas de SARS-1, con SARS-2, el virus como tal, y pseudopartículas de SARS-2. Y mirar a ver si realmente existen diferencias desde el punto de vista de la cantidad de proteína S que está disponible y si eso realmente, ya posteriormente que sepamos eso, vamos a evaluar qué tanto afecta eso el proceso de infección. Porque es posible, lo que estás diciendo sea totalmente cierto, que haya un bypass de una compensación de esa falta de proteína con simplemente mayor afinidad al receptor. Gracias.